día de hoy. Disculpen la demora. ¿Ya? ¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Disculpen la demora. La profesora Elvita el día de hoy no va a poder estar con ustedes. Yo la voy a reemplazar. ¿Ya? Así que vamos a empezar. El tema es un tema muy bonito. Vamos a hablar sobre la frase verbal, ¿ok? Voy a empezar a compartir pantalla para poder trabajar, chicos. ¿Ya? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Miss. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ok, perfecto, entonces. Bien, el día de hoy entonces vamos a empezar con lo que es frase verbal, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con las conjugaciones verbales. ¿Dónde lo puede encontrar? ¿Qué tipo de verbos hay o existen? ¿No? Y todo lo relacionado a verbos, ¿ya? Conjugados y no conjugados. Empezamos entonces con frase verbal. Me dice que es la unidad sintáctica que cumple función de predicado de la oración bimembre. ¿Eso qué significa? Que el verbo siempre lo vamos a encontrar en una oración bimembre, ¿ya? Siempre lo vamos a encontrar conjugado. ¿Por qué los verbos conjugados van a estar en una oración bimembre? Porque nosotros tenemos los tiempos, números, personas, modos y aspectos. Y solamente esa información nos la va a dar los verbos conjugados. ¿Ok? Entonces, dentro de la frase verbal, voy a poner acá. Es la unidad sintáctica funcional que tiene por núcleo un verbo conjugado. ¿Ok? Y debe estar formado por un verbo que puede ser completado por complementos verbales. ¿Cuáles son esos complementos verbales? Objeto directo, circunstanciales. Correcto, los que tenemos acá, ¿no? Entonces, la frase verbal es una unidad sintáctica que tiene por núcleo un verbo. Y ese verbo tiene que ser conjugado. Y debe estar formado por un verbo que puede ser completado por complementos verbales. Dependiendo de la clase de verbo que tengamos, que puede ser atributiva o predicativa, va a tener su respectivo complemento. Si es un verbo copulativo, su complemento va a ser un atributo. Y si es un verbo predicativo, su complemento puede ser o de, o y, complementos circunstanciales, complementos predicativos o complementos agentes. ¿Ok? Pregunta, ¿está claro? Profesora, disculpe, ¿podría explicar acerca de las oraciones bimembres y unimembres? Sí, ahorita vamos a entrar a eso, ¿ya?
Bueno, eso lo vemos más en oraciones, pero acá vamos a ver esto. Acá lo voy a poner un ratito, ¿ya? La cualidad de una oración unimembre, para que ustedes lo tengan claro, oración unimembre, es que las oraciones unimembres no tienen verbo conjugado. ¿Ya? No hay verbo conjugado. La cualidad de una oración unimembre es que su significado es contextual. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo estoy en una reunión familiar, ahora que se acerca el Día del Padre, ¿no? Y estamos almorzando, todos reunidos en familia, yo me levanto y grito, ¡gol! ¿Qué sentido tiene ahí la palabra gol si estoy en la mesa con mi familia? ¿Tiene algún sentido? ¿El equipo ganó un punto? No, estoy en la No hay mesa comiendo con mi contexto, ¿no? familia y No hay grito contexto ni gol. situación. No tendría Exacto, ningún no hay sentido. contexto. Toda mi familia va a voltear y me va a quedar mirando como si yo estuviera loca, porque no hay sentido. Pero si yo me encuentro en el estadio alentando a mi equipo y todo lo demás, ¿no? Y estoy con mis amigas, mis amigos y grito gol, el sentido de esa palabra sí tiene un significado. Es por eso que la cualidad de las oraciones unimembres es que su significado es contextual, ¿ya? Y pueden ser frases, frase nominal, frase adjetiva, frase preposicional, ¿no? Algunas conjunciones, ¿ya? Entonces, su significado por eso es contextual, ¿ya? Esa es la diferencia entre una oración unimembre y una oración bimembre. ¿Se entiende? También, por ejemplo, puede ser alalau, ¿no? Cuando hace mucho frío, una expresión alalau, ¿sí? O puede ser también achachao. Otra cosa también, por ejemplo, a comer. Profesora, pero comer es un verbo. No, comer no es un verbo. Es un Porque verboide. comer, ¿cómo? Es un verboide. Exacto, Como muy una bien. persona del En verbo, este ¿no? caso, ¿cómo te está funcionando ese verboide? Sustantivo. Exactamente. ¿Se entiende? O sea, profesora, las oraciones unimembres tienen verbos que no tienen un contexto claro y necesitamos darles un contexto para que se entienda. Las oraciones unimembres no tienen verbo conjugado. No hay verbo conjugado. ¿A qué llamo yo verbos conjugados? Si tú me dices como, yo te digo, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Primera, segunda, tercera persona, singular o plural. Esos son los verbos conjugados. En cambio, las oraciones unimembres no. No hay verbo conjugado. En cambio, en una oración sí hay verbo conjugado, ¿no? Es la función sintáctica que cumple el predicado de la oración bimembre. Acá lo voy a poner. Con verbos conjugados. ¿Cuáles son los verbos conjugados? Tiempo, número, persona, modo y aspecto. ¿Se acordaron? Eso lo han visto en el colegio, ¿eh? Sí. Esa es la diferencia entre una oración unimembre y una oración bimembre. Pero eso lo van a ver más adelante cuando toquen oraciones. Hoy día solamente estamos viendo verbos, sino que estoy respondiendo a la pregunta de su compañera, ¿no? Para que de repente por ahí lo aclaren un poquito más, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí, Miss.
¿Sí? Ok. Entonces empezamos con verbos, ¿ya? Vamos en segundo lugar a ver frases verbales. Hemos dicho que existen dos frases verbales, la frase verbal atributiva y la frase verbal predicativa. La frase verbal atributiva se da con verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer y hacer, ¿no? Correcto, son los más comunes, ¿no? Ser, estar, parecer, yacer, soler. Pero Permanecer. nosotros en la pre utilizamos más el verbo ser, estar y parecer, ¿no? Que ahí ya lo tienen subrayado. Por ejemplo, ellas son secretarias bilingües. Moisés está entusiasmado. Los niños parecen contentos, ¿ya? Hemos sido compañeros de aula, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya los verbos en función de frase atributo. Lo voy a poner de rojo, ¿ya? Y no te olvides que el atributo siempre está después del verbo copulativo, nunca está antes. ¿Sí? Y la frase verbal predicativa son aquellos que tienen verbos predicativos. Dentro de ellos pueden estar los verbos transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos, impersonales, todos los verbos que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces ahí tenemos Úrsula irá al cine con sus hermanos. Mi primo me acompañó al concierto musical. Yesenia estaba trabajando en la oficina. Ricardo y David fueron felicitados ayer. Frase verbal predicativa. ¿Por qué? Porque el verbo principal es predicativo. Profesora, ¿y dónde encuentro yo el verbo principal? En una perífrasis verbal, el verbo principal siempre está a la cabeza. ¿Ya? Siempre está a la cabeza. Nada más. Entonces, las perífrasis verbales no siempre son predicativas, podría decirlo, porque hay perífrasis, creo, de tiempo compuesto, y esa sí sería predicativa, ¿cierto? No. Las perífrasis verbales se caracterizan ¿por qué? Porque están formadas por verbos auxiliares. Acá en el verbo, en la frase verbal atributiva tienes una perífrasis. Hemos sido. ¿Cuál es tu verbo principal? Sido. Lo voy a encerrar en un círculo. Sido es tu verbo principal, ¿ya? ¿Cómo hago esto? Sin relleno creo que es. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, en Yesenia está trabajando, tu verbo principal es trabajando. Ricardo y David fueron felicitados, tu verbo principal, felicitados. El Ok, verbo la parte no principal, personal. ¿cómo? Entonces, el verbo principal sería la parte no personal, el verboide, entonces, ¿cierto? Claro, claro que Ok. sí. Los verbos principales siempre están a la cabeza y siempre están formados por verboides. ¿Por qué? Porque la conjugación se lo dan los verbos auxiliares, más no el verbo principal. Ok, mis ¿Sí? gracias. Ok. Sí, mis gracias. Bien, tenemos acá entonces un ejercicio de aplicación para que ustedes puedan revisar, ¿no? Identifica, dice la clase verbal, la frase verbal en cada una de las siguientes oraciones. Vamos a identificar los verbos y de acuerdo a ello poner si es predicativo, atributivo, etcétera. ¿Ya? Tienen unos minutos ahí para trabajar.
¿Listo, chicos? ¿Ya está? Sí, Muy bien. Primera oración, verbo. Predicativo. vendido. Ha vendido. Ha vendido y es predicativo. ¿Sí? Sí, Predicativo. Muy bien. Segunda oración, verbo. Fue. 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 Predicativo. Fue. ¿Qué tipo de verbo es? Predicativo. 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 Muy bien. Tercera oración, Ha sido. Ha sido. ha sido. Muy bien. ¿Qué cosa es? Atributivo. Activo. Atributo. Atributo, ¿no? Atributo. Atributo. Muy bien. La letra D. Estaba viendo. viendo. estaba. Estaba viendo. ¿Qué cosa es? Predicativo. 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 Predicativo, ¿eh? No es atributivo. ¿Ya? Porque el verbo principal es predicativo. La que sigue, la letra E. Hemos elaborado. Hemos elaborado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tipo de verbo es? Predicativo. Predicativo. El que sigue, Fue identificado. fue identificado. Muy bien. ¿Qué tipo de verbo es? Predicativo. Predicativo. Letra G. He preparado. Ha preparado. Muy bien. ¿Qué tipo de verbo? Atributivo. Atributivo es Predicativo. Predicativo. predicativo, ¿sí? Preparado. Yo preparo, tú preparas, él prepara. Y el último Es. Es es, ¿qué tipo de verbo? atributiva. Atributivo. Atributivo. Atributo. Ahí está, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya el primer ejercicio, ¿no? No te olvides que los verbos predicativos, ¿sí? Son todos los verbos, transitivos, intransitivos, impersonales, reflexivos, recíprocos, ¿ya? Mientras que los verbos copulativos son ser, estar, parecer y soler, ¿no? Los que tenemos ahí. ¿Ok? Y profesora, ¿Una pregunta? Dime. en la D, cuando dice Inés estaba viendo, estaba, ¿no es verbo copulativo? Estaba. Claro. Pero, ¿cuál es tu verbo principal? Inés estaba viendo. ¿Cuál es tu verbo principal? ¿Viendo? Viendo. Entonces no es copulativo, es predicativo. O sea, tengo que hacer el perífrasis verbal para determinar si es predicativo. Te tienes que fijar en el verbo principal. ¿El verbo principal cuál es? El que está a la cabeza. Viendo, elaborado, identificado, preparado. Lo que hemos dicho hace unos minutos. Ok. ¿Ya? ¿Se entiende? Más o menos, pero ¿cómo identifico cuál es el verbo principal? Es que tienes que, dentro de una oración, ¿ya? Dentro de una oración, nosotros tenemos varios verbos, ¿ok? Vamos a poner acá. Por ejemplo, yo puedo decir, Laura es, voy a ponerlo con mayúscula, ¿ya? Es inteligente. Inteligente con minúscula. Y esto lo han tenido que ver la clase pasada. Laura es inteligente. Laura
parece inteligente. Son verbos simples, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo la convierto en perífrasis verbal? Le agrego un verbo auxiliar. Laura va a ser inteligente. ¿Cuál es mi verbo principal? Ser. Ser. Ser, correcto. El que está a la cabeza. Dentro de una perífrasis verbal, en este caso es una frase verbal atributiva, ¿ya? Es un frase verbal atributiva, ¿por qué? Porque tiene verbo copulativo, ¿ok? Entonces, el verbo principal siempre va a estar a la cabeza. Laura tiene que ser inteligente. Laura parece ser inteligente. El verbo principal dentro de una perífrasis verbal siempre está a la cabeza. Nada más. Todo esto es tu predicado nominal. ¿Sí? Frase verbal, vamos a ponerle ahí, frase verbal atributiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la frase verbal predicativa? Lo mismo. Predicativa. Frase verbal predicativa. Laura come arroz. O pollo, ya. Laura come pollo a la brasa. Listo. Laura compra. ¿Sí? Compra pollo a la brasa. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo yo lo convierto en una perífrasis verbal? Laura va a comer pollo a la brasa. ¿Cuál es el verbo principal? Comer. Comer. Exacto, el que está a la cabeza. Y es un verbo predicativo. Laura está, ya de ahí lo cambio, está comiendo. Laura está comiendo pollo a la brasa. Profesora, pero está es un verbo copulativo, pero tu verbo principal no es está, tu verbo principal es comiendo y es un verbo predicativo. ¿Se entiende? Sí, Miss. Profesor, sí. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Y así yo puedo agregarle más y más complementos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, más que todo en la frase verbal predicativa, yo puedo decir, por ejemplo, mi madre, vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Mi madre compró, ¿ya? Pantalones a Juan en Gamarra. ¿Qué vendrá a ser mi madre? Sujeto. Sujeto. ¿Qué vendrá a ser compró? Núcleo del Predicado. predicado. Verbo, muy bien. ¿Qué vendrá a ser pantalones? Complemento. Objeto. O Objeto. de complemento, ¿sí? Complemento. ¿Qué vendrá a ser a Juan? Objeto indirecto. Objeto O indirecto. y complemento, muy bien. ¿Qué vendrá a ser en Gamarra? Circunstancial del lugar. Complemento circunstancial del lugar. Entonces, un verbo predicativo
tiene muchos complementos y yo todavía puedo agregarle ayer. ¿Qué cosa será ayer? Circunstancial del tiempo. Circunstancial de tiempo. Correcto. Complemento circunstancial. Y así puedo seguir agregando más y más. En cambio, una frase verbal atributiva solamente tiene como complemento el atributo, como en este caso, en función de qué está. Objeto directo. No, Oh, no, perdón, complemento atributo. Perdón, Miss. claro, pero el atributo está en función de una frase adjetiva, que lo han visto la clase pasada. O también puede estar en función de una buena alumna. El atributo puede estar en función de ¿qué también? Adverbios. No. De frase nominal, chicos. Frase nominal. Eso lo han tenido que ver la clase pasada y antepasada. Frase nominal, frase adjetiva. Solamente hay dos clases de atributo. Una frase nominal y una frase adjetiva. En cambio, un verbo predicativo puede tener muchos complementos. O de, o y, complementos circunstanciales, complemento predicativo, complemento agente. Y eso lo ha tenido que ver en frase nominal también. ¿Recuerdan? Sí, Miss. ¿Sí? Bien, perfecto entonces. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la frase verbal atributiva y la frase verbal predicativa. ¿Ya? Con sus perífrasis verbales. Y acá hay un ejemplo con sus complementos, ¿no? Vayamos entonces ahora a ver el verbo, su estructura. Me dice, es una categoría lexical variable, cumple la función de núcleo de la frase verbal, que ya lo hemos visto, expresa evento, acción, proceso o estado, ¿no? Entonces, la estructura del verbo es que está formada por un lexema o, ¿con qué otro nombre se le conoce al lexema? Raíz. Raíz. Correcto, muy bien, raíz. Lexema o raíz, ¿ya? Y por morfemas gramaticales, ¿sí? Que se le conoce como flexivos amalgama. Esto es muy importante, amalgama. ¿Por qué? Porque los verbos son los únicos que tienen morfemas flexivos amalgama. ¿Y por qué son los únicos? Porque son aquellos que te marcan tiempo, número, persona, modo y aspecto. Solo los verbos conjugados tienen morfema flexivo amalgama. ¿Ok? Y eso lo han visto también en morfología. ¿Se acuerdan? Sí, Miss. Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí los morfemas flexivos amalgama. De ahí vamos a retornar con las frases no verbales. Entonces, acá tenemos las formas gramaticales, ¿no? En primer lugar, tenemos el modo. Modo indicativo. Expresa la actitud del emisor de manera objetiva. Ella pintó un cuadro. Víctor redactó un ensayo. Andrea viajará a Tumbes. Modo subjuntivo. Expresa la actitud subjetiva del emisor. Es conocido como el modo de la irrealidad. La acción es presentada como probable, dudosa, deseable, con temor y sujeta a las circunstancias. En algunos casos podemos apoyarnos por adverbios de duda, como por ejemplo, tal vez, posiblemente, ojalá, ¿ya? Y el imperativo indica orden, expresa orden o ruego. Orlando, revisa este documento. Lean el tercer capítulo del libro. Acompaña a tu hermana, Mario. ¿Sí? Ahora, también el verbo tiene tiempo. Señala el momento en el que ocurre lo expresado por el verbo. Hay tres tipos de tiempo: pasado, presente y futuro en la pre. No hay más. ¿Ok?
Olvídate del pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto, el pretérito compuesto. No. Pasado, presente y futuro. No hay más. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, Enrique salió en la noche pasado. Yo estudio en esta universidad presente y venderemos revistas futuro. Persona, primera, segunda, tercera persona. Número, singular o plural, porque tiene que haber concordancia, ¿no? Entonces, tú escuchaste la conferencia, nosotros trabajamos los viernes, ustedes explicaron el tema. Participé en la reunión, estarán redactando el informe, encontró los folletos. ¿Sí? Y por último tenemos el aspecto perfectivo y aspecto imperfectivo. El aspecto perfectivo es acción ya terminada. Se da, por ejemplo, en el tiempo pasado. Ellos leyeron el 4º capítulo. Hemos entregado los resúmenes. Redactó los artículos solicitados. En cambio, el aspecto imperfectivo está dándose en la actualidad, presente, o se va a dar a futuro, porque todavía la acción no termina. Ella caminaba por la avenida, presente. Redacto las conclusiones del tema, presente. Participará en el concurso de su cuento, futuro. ¿Sí? Entonces, el aspecto perfectivo, ¿ya? Disculpe. Dime. ¿Cómo dijo? ¿Me podrá repetir cómo era perfectivo? Era cuando ya había acabado la acción, ¿cierto? Sí, ahorita te lo pongo. Acción culminada. ¿Ya? Realizada. Un momento. Ya está. Culminada, realizada, concluida. ¿Sí? Concluida. Ese es el aspecto perfectivo. Eso significa que está en pasado, tiempo pasado. Mientras que el aspecto imperfectivo, ¿sí? Se da que expresa acción en desarrollo, ¿ya? Que se está dando. ¿En qué tiempos los voy a encontrar? En presente y futuro. ¿Se entiende? Sí, Miss, gracias. Ok. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Todo claro, ¿Está profesor. claro? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, las conjugaciones de los verbos, ¿ya? Yo puedo decir, por ejemplo, nueva diapositiva acá. Yo, ¿sí? Compro. ¿Cuál es la raíz? ¿O cuál es la raíz del verbo? ¿Hasta dónde es? Hasta la Hasta PS. la R, compro. Correcto. Hasta la R, ¿no? Entonces yo puedo decir, yo compro, compramos, compraremos, ¿sí? Compré. ¿Se entiende? No sé por qué aparece eso. Dentro de un verbo, nosotros lo que tenemos son morfemas flexivos amalgama. Entonces, todo esto son tus morfemas flexivos amalgama. Y son aquellos que te indican
tiempo, número, persona, modo y aspecto. Por ejemplo, si yo digo, compro, vamos a ponerlo. Compro. ¿Cuál será el tiempo? Presente. Presente. Tiempo presente. ¿Cuál será el número? Singular. Singular. ¿No? Tiempo presente. Número. Vamos a copiarlo para que copie. Número singular. ¿Cuál será el tiempo, número? Ya. Persona. Primero. Primera. Primera. Primera persona. ¿Sí? Primera persona. ¿Cuál es el modo? Indicativo. Modo indicativo. ¿Y cuál será el aspecto? Perfecto. Imperfectivo. Imperfectivo. ¿Ah? Imperfectivo. Imperfectivo. Correcto. Imperfectivo. El morfema flexivo amalgama, tú nunca lo vas a poder partir en dos. Todo morfema flexivo amalgama está conformado por uno solo. Cada verbo tiene un solo morfema flexivo amalgama. Profesora, pero esta O chiquita te está dando toda esta información. Tiempo, número, persona, modo y aspecto. Si tú agarras y haces, por ejemplo, si tú vas, y dices, un minuto, hasta ahí va tu verbo. Compramos o compraremos, que es más largo. Haremos es tu morfema flexivo amalgama. ¿Se entiende? ¿Cuál será el tiempo? Futuro. Correcto. Muy bien. Tiempo futuro. ¿Cuál será el número? Plural. 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 Ahí. Número plural. ¿Cuál será la persona? Tercera. ¿Compraremos? Primera. Primera persona. Primera persona plural. ¿Se entiende? Sí. Nosotros, ¿no? Primera persona. Primera acá también. ¿Cuál será el modo? Indicativo. Indicativo. ¿Y cuál será el aspecto? Imperfectivo. Imperfectivo. Aspecto imperfectivo.
porque está en futuro. Entonces, si tú te das cuenta, toda esta información que tú me has dado, no me lo está dando el verbo, el núcleo. ¿Quién me está dando esta información? El morfema flexivo amalgama. Él es el que te da la información, más no la raíz o lexema. Entonces, tu morfema flexivo amalgama puede ser chiquito, como también puede ser extenso, pero siempre lo tienes que considerar uno solo, ¿ya? No puedes partir el morfema flexivo amalgama. Ah, profesora, acá yo tengo la S, que me marca número, acá yo tengo la O, que me marca género. No. Todo ello es uno solo. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, por eso es que se da con verbos conjugados. ¿Por qué? Porque el morfema flexivo amalgama te da toda la información que tú me la has dado ahorita. ¿Ya? Morfema flexivo amalgama. Y esto viene mucho en los exámenes, porque siempre te olvidas. ¿Ya? El morfema flexivo amalgama solamente lo voy a encontrar en los verbos, nada más. ¿Ya? Pero en verbos conjugados. Verbos conjugados. Aquellos que tienen tiempo, número, persona, modo y aspecto. Nada más. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos visto ahorita, no? Modo, tiempo, persona, número y aspecto. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Quería explicar de nuevo el modo? ¿Modo? Sí. Tenemos acá 3 tipos de modo: indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo expresa la actitud objetiva, real. Por ejemplo, la presidenta Dina será juzgada por los relojes Rolex. Estás dando una información real, una información objetiva. Subjuntivo, dudoso, probable. Tal vez la presidenta Dina vaya a la cárcel. Posiblemente. Ojalá. ¿Quién sabe? De repente, la presidenta Dina vaya a la cárcel. Dudoso, ¿no? No sabemos. Posiblemente. Imperativo, orden. Que Dina vaya a la cárcel. ¿Sí? El imperativo puede ser de una manera brusca, tosca, pero también de una manera sutil. Por favor, cierra la puerta. Por favor, aceleren los documentos. Entrégame los papeles. Cállate la boca. ¿Se entiende? Aunque sea imperativo, fuerte, pero es una orden la que te estoy dando. De una manera sutil o de una manera grosera y tosca, ¿no? Todos los anuncios publicitarios, por ejemplo, son imperativos. ¿Por qué? Porque están tratando de que tú compres o hagas alguna u otra cosa. Te incentivan a eso, ¿no? Si te compras las zapatillas de Messi, vas a correr como él o vas a meter goles como Messi, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profesora. Ok. Entonces va a depender mucho, ¿no? Del tipo de verbo y también de sus complementos. Como te digo, el subjuntivo puede ir acompañado por adverbios de duda. Tal vez, posiblemente, ojalá. El imperativo es una orden y el indicativo es objetivo, ¿no? Que ahí lo tienes. ¿Ya? Dudoso, probable. Vamos a subrayarlo ahí. Orden. Ahí está. Bien, tenemos entonces unos minutos para poder desarrollar el segundo ejercicio de aplicación, ¿ok? Ahí está, chicos.
¿Listo, jóvenes? Primera oración. Indicativo. Correcto, muy bien. ¿Cuál es el verbo? Selecciona. Selecciona. La lecciona, ¿no? Moisés selecciona, muy bien. Entonces ahí. Ese es el verbo. Siempre acostúmbrense a ubicar rápido el verbo. Indicativo. Muy bien. Miss, Letra B, dime. disculpe, ¿por qué no podría ser imperativo? Moisés selecciona las láminas que trajiste ayer. Si tú quieres que sea imperativo, tienes que darle como una orden. Acá no te está ordenando. Acá te está indicando que Moisés está seleccionando las láminas. ¿Quieres que de repente sea imperativo? Ponle una coma. Ah, ya. Pero no tiene coma. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. La que sigue. Verbo. Imperativo. Imperativo. ¿Cuál es el verbo? Presente. Presente. Imperativo. Ajá. Presente, ¿no? Presente. Imperativo. ¿Te das cuenta la diferencia de uno con otro? La que sigue. Indicativo. ¿Seguro? Subjuntivo. Perdón, Muy subjuntivo. bien. Subjuntivo, correcto. Subjuntivo. Ajá. Subjuntivo. Y ahí todavía tienes, mira, posiblemente. Posiblemente. Ahí está. ¿No? ¿Cuál es el verbo? Vaya. Tal vez, no lo sé. ¿El que sigue? Asistan. Imperativo. Ajá. Indicativo. Imperativo. Imperativo. Muy bien. Ajá. Asistan a la reunión programada, queridos amigos. ¿Y el que sigue? Indicativo. 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 ¿Cuál es el verbo? Hemos visitado. Hemos visitado. visitado. Ahí está el verbo. Hemos visitado. Perfecto. Número 2. Identifica el aspecto verbal de las siguientes oraciones. A. Verbo. Confecciona. Confeccionó. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Perfectivo o imperfectivo? Perfectivo. 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 Muy bien. ¿El que sigue? Escuchaba. ¿Qué tipo de verbo es? Perfectivo. Imperfectivo. 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 Muy bien. Imperfectivo. Escuchaba. ¿El que sigue? Han entrevistado. Han entrevistado. ¿Qué tipo de verbo? Perfectivo. 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 Muy bien. Perfecto. Perfectivo. Lo voy a poner más chiquito para que. Muy bien. Perfectivo. ¿El que sigue? Compra. Compra. ¿Qué tipo de verbo es? Imperfectivo. 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 Muy bien. Imperfectivo. Compra, ¿no? Y el último, Imperfectivo. imperfectivo. Reparó y es perfectivo. Perfectivo. Correcto. Muy bien. Reparó y es perfectivo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí. La B porque es imperfectivo. La B. B, la 2. ¿Cuál es el verbo? Escuchaba. ¿Y en qué tiempo está? Pasado. Entonces, Daniel escuchaba música en la sala, ¿no? Está en pasado. Pero es imperfectivo, ¿por qué?
porque Daniela va a escuchar música o escuchó música ayer, escucha música hoy, mañana y siempre. La acción siempre se va a dar. Por eso es imperfectivo. Hay algunos verbos, y va a depender del contexto, que parece que se hubieran dado, que ya había sido terminado, pero siempre es continuo, ¿no? Como por ejemplo dormir. Tú dormiste ayer, vas a dormir hoy y vas a dormir mañana, y todas las noches vas a dormir. ¿Se entiende? Sí, solo Igual que que comer, ¿no? para reconocer esos tipos de verbos, ¿cómo lo hago? Son como verbos continuos, ¿ya? Tú todas las noches duermes, todos los días comes, ¿no? Todos los días te lavas los dientes, escuchas música siempre, ¿no? Pero otra cosa, por ejemplo, Daniela escuchaba música, escuchaba o escuchó, mejor dicho, con el verbo, ¿no? Escuchó rock en la sala. Ahí ya es claramente perfectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes el verbo en pasado, escuchó, y tienes la tilde que refuerza. En cambio, Daniel escuchaba música, es como si se estuviera dando en ese momento. Ok, mis gracias. Por eso es imperfectivo, ¿ya? Bien, chicos, seguimos y vayamos ahora a las clases de verbo, ¿no? Según la frase verbal, existen verbos copulativos, predicativos, ¿sí? Verbos regulares, verbos irregulares y no defectivos y verbos defectivos, ¿ya? Y también lo que ya hemos estado viendo, perífrasis verbal, ¿no? Con un verbo auxiliar y su verbo principal, ¿ok? Bien, entonces, los verbos copulativos, lo que ya hemos dicho, son aquellos que tienen verbo copulativo, ser, estar, parecer, soler, ¿no? Lo que hemos visto en la primera diapositiva. Ahí está. Frase verbal atributiva con verbos copulativos. ¿Correcto? Ellos son hábiles. Daniel está feliz. Parecen muy atentos. Verbos copulativos. Los verbos predicativos pueden ser transitivos, intransitivos, impersonales. ¿Cuál es la cualidad de un verbo transitivo? ¿Qué cosa es lo que requiere un verbo transitivo? Objeto directo. Objeto directo, correcto. Voy a poner acá una diapositiva. Un verbo transitivo, voy a ponerle, ¿ya? Un verbo transitivo, Lo que te pide, eso de transitivo. ¿Qué te pide y te exige? ¿Sí? La acción recae sobre un objeto directo. ¿Ya? ¿Para qué? Para completar su significado. Entonces, ¿qué significa? Que te pide y te exige el o de. Si tú agarras y me dices, por ejemplo, profesora, yo voy a comprar, ¿no? Compra. Tú me dices, profesora, Amy compra. ¿Pero qué cosa compra? Puede comprar un chocolate, puede comprar un caramelo, puede comprar casas, puede comprar ropa, joyas. ¿Qué compra? Ella va a comprar una casaca. Entonces, ¿cuál es el o de? Una casaca. Ahí está todo. Eso es lo que te piden los transitivos. Los transitivos siempre te piden el o de. ¿Se entiende? Ahora, tú a esos verbos transitivos, tú le puedes agregar, claro está, sus complementos, ¿no? Después de lo de, yo le puedo agregar
Amy compra una casaca en Gamarra. ¿No? Que ya le agregué un circunstancial. Ah, profesora, pero ¿qué? ¿No puedo agregarle hoy? No es obligado. Basta con que haya OD objeto directo para que sea transitivo. ¿Se entiende? Sí, profesora. Sí, Miss. En cambio, los verbos intransitivos no admiten objeto directo. Son verbos completos, ¿ok? Acá tenemos algunos objetos indirectos. Profesora, ¿cómo es eso con verbos completos? Quiere decir que no te aceptan oír. Entonces, por ejemplo, los intransitivos ¿sí? Los intransitivos, vamos a ponerle ahí, tienen completo su significado. ¿Ya? Por eso rechazan la presencia del objeto directo. Por ejemplo, Amy viaja. Ya está. María, te cuento, Amy va a viajar. Ah, qué bien, qué bueno. Felicítala, salúdala, no sé, chao, me voy, tengo que estudiar. El verbo no te pide, no te exige nada. ¿Por qué? Porque es un verbo completo. Ya al decirte que Amy va a viajar, es más que suficiente, no tienes que saber más. Pero como nosotras somos chismosas o chismosos, yo quiero saber todo, ¿no? Por lógica. Ah, entonces, ¿qué cosa digo? Amy va a viajar. Uy, ¿a dónde? ¿A dónde? Va a viajar a Argentina. Uy, Argentina. ¿Con quién? Con su familia. ¿Cuándo? En julio. ¿Para qué? Para estudiar. ¿A qué hora va a viajar? Uy, a las 3 p.m. sale su vuelo. ¿En qué aerolínea va a viajar? Uy, aerolínea Argentina. Argentina, aerolínea Argentina. Y así, y seguimos chismeando. ¿Qué cosa le he agregado? Circunstancial del lugar. Circunstanciales. Le he agregado complementos circunstanciales. Circunstanciales. Casi esa forma tienen los cosirreflejos, ¿no, Miss? ¿Ah? Casi esa forma tienen los cosirreflejos intransitivos. Claro, casi. Pero te das cuenta toda la información que yo he ido adquiriendo solamente con un verbo intransitivo, muy diferente al verbo transitivo, ¿no? Que sí te pide y te exige lo de. Un intransitivo no te pide nada. Pero lo único que tú le puedes agregar a los intransitivos son circunstanciales. Nada más. ¿Se entiende la diferencia de uno con otro? Sí, Miss. Entonces, profesora, ¿Sí? Dime. entonces el OD podría, o sea, no necesita el intransitivo el OD, pero podría tenerlo como complemento. Claro. Los transitivos, lo único que te exigen es el OD. Nada más. Y de ahí tú puedes agregarle circunstanciales, ¿no? Pero si tú quieres agregarle uno y, entonces Amy compra una casaca, por ejemplo, para su sobrino. ¿Qué cosa vendrá a ser para su sobrino? Objeto indirecto. Objeto indirecto, ya le agregaste ya. Y en Gamarra
complemento circunstancial del lugar, ¿no? Yo me Pero no refería es obligado. Lo que es obligado es que sí exista OD. Los transitivos te piden OD, no te piden OI. Puedes agregarle como también no. Tampoco te piden el circunstancial. Puedes agregarle como también no. Pero lo que sí te piden es OD, por eso está marcado acá. En cambio, un intransitivo no te pide nada. A lo mucho, tú le puedes agregar circunstanciales, pero tampoco es obligado. Tú puedes decir, por ejemplo, ¿no? Jacinto, control C, perdón. Jacinto murió. María, Jacinto murió. Qué pena, ya murió. ¿Qué más le vas a agregar? Ya te dijo todo. ¿Se entiende? Ok, profesora. Nada El más. OD, el OD podría funcionar como circunstancial, el OD. No. No. No, el OD no es circunstancial. Tú sabes cuáles son los circunstanciales. Tiempo, lugar, compañía, finalidad. ¿Sí? Que eso también lo van a ver más adelante en oraciones. Ok, profesor. Ahí está, ¿no? Y acá tienen algunos ejemplos de verbos transitivos, algunos ejemplos de verbos intransitivos, ¿no? Sino que acá le estamos dando ya en contexto oracional, para que más o menos lo puedan visualizar. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está claro? Todo claro, Miss. Muy bien. Los verbos impersonales se caracterizan ¿por qué? Porque no te admiten sujeto. Profesora, pero ni siquiera tácito, no. Los verbos impersonales, y una característica muy representativa, es que no te admiten sujeto, ¿ya? Y pueden referirse también a fenómenos de naturaleza. En cambio, los transitivos e intransitivos sí tienen sujeto. En este caso, acá le he puesto un sujeto presente, ¿no? Amy viaja, pero yo puedo decir, viaja a Argentina. ¿Quién? Alguien. No sé quién es. Sujeto tácito. Puede ser él o puede ser ella, pero no hay sujeto. En cambio, una impersonal no tiene sujeto. ¿Ya? Esa es la cualidad de las impersonales. ¿Ok? Entonces, la impersonal no tienen sujeto. No tienen sujeto. ¿Por qué? Porque no lo puedes conjugar, pues. No tienen sujeto. Esa es su marca de las impersonales. Muy aparte de los meteorológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, hizo demasiado frío. ¿Pero quién hizo? ¿Quién lo dice? ¿Él hizo demasiado frío? ¿Yo hizo demasiado frío? No le puedes agregar sujeto. No hay sujeto en una impersonal. ¿Sí? O puedo decir hace. No sé por qué se pone así. Ahí está. Hace bastante calor. Ya quisiéramos, ¿no? Sí. Yo hace bastante calor, tú hace bastante calor. No, no puedes agregarle sujeto. Por eso las impersonales se caracterizan, ¿por qué? Porque no tienen sujeto.
haber, hacer, llover, nevar, granizar, tronar, ¿no? Y con los verbos meteorológicos. Por ejemplo, ayer garuó en Miraflores. Ahí está. Ayer garuó. Ayer nevó. Ayer llovió en Miraflores. ¿Se entiende? Sí, profesora, pero si colocara, por ejemplo, el sol hace bastante calor. Ahí ¿El sí sol? podría. El sol hace bastante calor. El sol hace bastante calor. ¿Tú hablas así? Sí. ¿Cómo vas a hablar así? Pues incorrecto, es agramatical. ¿El sol hace bastante calor? El sol nos da calor. Es diferente. Claro, tú no puedes decir el sol hace calor. El sol no hace calor, el sol te da calor. Ok. ¿Ya? Tienes que tener bastante cuidado con los verbos. Bien, ¿preguntas? ¿Está claro? Bien, chicos. Felicito. Ahora vayamos. Sí, dime, te escucho. Todo claro, ¿no? No, Bien. que estaba claro, que estaba claro. Ok, querida. Vayamos ahora con los verbos regulares. La cualidad de los verbos regulares es que el eczema no sufre alteraciones, ¿no? ¿Qué significa? Que mantiene la raíz. Por ejemplo, ellos llegaron cansados. Lo que hemos visto hace unos minutos, compro, compraremos. Por ejemplo, estos son verbos regulares, ¿ya? Voy a ponerle acá, verbo regular. ¿Por qué? Porque la raíz no cambia. Verbos regulares. Lo único que cambia es el morfema flexivo amalgama, nada más. Esa es la cualidad de los verbos regulares, ¿no? Llegaron, la raíz, claro está, y, ¿no? Y yo puedo decir, llegaron, llegué, llegamos, llegaremos, etcétera. ¿Se entiende? Lo único que cambia es el morfema flexivo amalgama. Llegó, llega, ahí está. En cambio, los verbos irregulares cambia totalmente la raíz. Por ejemplo, una cosa es ir, fue o va. Por eso es un verbo irregular. Carla vino con sus hermanos. Carla fue con sus hermanos. Carla va con sus hermanos. Vamos a ponerlo acá. Para que más o menos lo veas. ¿Se entiende? Sí, profesora. Ok, perfecto. Esa es la cualidad de un verbo irregular, ¿no? La raíz no cambia, pero en las irregulares la raíz sí cambia, ¿ya? Y ahí tenemos algunos verbos irregulares. Vamos a ver ahora. Los verbos no defectivos son todos los verbos que hemos visto, transitivos, intransitivos, regulares, irregulares, ¿ya? Todos los verbos son verbos no defectivos. ¿Cuáles son verbos defectivos? Aquellos que carecen de alguna forma verbal. ¿Qué significa? Aquellos que tienen conjugación incompleta. Ese es un verbo defectivo. Por ejemplo, acá tenemos algunos. Atañer, concernir, empedernir, acaecer, acontecer. Soler también es un verbo defectivo. ¿Ya? Soler, incumbir, balbucir, ¿sí? Acontecer, sí está. Concernir también está. Adherir
También son verbos defectivos. En el español existen a lo mucho unos 30 verbos defectivos. Lo puedes googlear. No son muchos. ¿Ya? Para que tú sepas cuáles son los verbos defectivos. ¿Ok? Entonces, profesora, pero no entiendo. ¿Cómo que verbo defectivo que no tiene conjugación? Bueno, por ejemplo, yo no puedo decir yo suelo, tú suela, él suela. ¿Se entiende? No, ¿Se puede hablar así? no se puede hablar así. Por eso es considerado un verbo defectivo. ¿Por qué? Porque no puedes conjugarlo en todos los tiempos. ¿Dónde está? Para tacharlo. Porque acá no está. A ver. ¿Ya? Esos son los verbos defectivos. Creo que no puedo. Ahí está. Vamos a ponerlo con rojito. Control C, Control V. ¿Ok? Entonces, eso es un verbo defectivo, que no lo puedes conjugar en todos los tiempos. ¿Ya? Pero podemos decir, por ejemplo, nosotros solemos viajar. Eso sí. Pero el otro, no. No se puede. ¿Ya? Quiero darle más grosor. Basta. Perfecto. ¿Preguntas? Todo claro, Miss. Perfecto. Bien. Uy, me moví. ¿Ya? Nosotros solemos viajar, sí, sí es correcto. ¿Ya? Pero yo suelo, tú suela, él suela, por ejemplo, no se puede. Y eso ocurre con todos los verbos defectivos. ¿Ok? Bien, seguimos con las perífrasis verbales, lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Hay un verbo auxiliar y hay un verbo principal. El verbo principal es siempre el que está a la cabeza, que significa que es el que está primero y todos los demás son verbos auxiliares. Dice, los verbos auxiliares más empleados son ser, estar, haber, tener, ir, deber, poder, empezar, seguir, soler. ¿Ya? Y te dice que los verbos principales siempre van a aparecer en infinitivo, participio o gerundio. ¿Ya? Que por eso es que la conjugación le da siempre el verbo auxiliar, más no el principal. ¿Ok? ¿Preguntas? El auxiliar siempre va segundo después del verbo principal, ¿no? ¿Cómo? El auxiliar va segundo después del verbo principal. Correcto. El auxiliar siempre va a ir después del verbo principal. ¿Ya? El auxiliar está de rojo, ¿no? En la A, el auxiliar está de rojo. Ok. Y el azulito es el verbo principal. Ahí lo voy a subrayar. Ese es tu verbo principal. Caminar, viajar, entrevistado. ¿Sí? Esos son tus verbos principales. Y en la B, tu verbo principal está de rojo. Trabajando, comido, viajar, bailar. Tu verbo principal siempre va a estar a la cabeza. ¿Sí? Sí, profesora. Ahora, yo dentro de una oración, no sé si está acá. Ah, sí, vamos a ver eso todavía. Ya. Nada más.
Veamos entonces ahora el ejercicio de aplicación, ¿ya? El tercero. ¿Qué te dice? Identifique la clase de verbo según la clase de frase verbal en cada una de las siguientes oraciones, ¿no? Hubo muchos espectadores en el estadio. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Transitivo, intransitivo, impersonal, reflexivo? ¿Cuál crees tú? Impersonal. 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 Correcto, muy bien. Impersonal. ¿Cuál es el verbo? Hubo. 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 Hubo es el verbo y es impersonal, ¿correcto? Impersonal. Nada más. El que sigue. Ay, disculpen, chicos. ¿Ah? Entregaron y es Entregaron. transitivo. Impersonal. Entregaron. Y es transitivo. Transitivos. Transitivo. Correcto. Entregaron, transitivo. El que sigue. Intransitivo. ¿Cuál es el verbo? Transitivo. Fue. Fue. Intransitivo. Fue. Fue es el verbo. ¿Ahora es intransitivo? Sí, no llevo de. Ya está bien, pero ¿qué tipo de verbo es? Copulativo. Es copulativo. Correcto. Copulativo. 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 No es intransitivo. ¿Ya? No es intransitivo, porque los intransitivos tú le das complemento circunstancial. Es copulativo. Fíjate bien el verbo. Fue. El que sigue. Ese sí es intransitivo. Este sí es intransitivo. Transitivo. Llegaron y es intransitivo. Llegaron. Ajá, intransitivo. Muy bien. El que sigue. Impersonal. Llovió y es In- impersonal. Llovió. Impersonal. Correcto. Impersonal. Llovió. Impersonal. Ujú. Perfecto. ¿Cuál es la clase de verbo de cada una de las siguientes oraciones según el lexema verbal? Te está pidiendo si es regular o irregular. Regular. La primera es Regular. regular. ¿Cuál es el verbo? Iniciaremos. Iniciaremos. La que sigue, ¿qué cosa es? Regular también. Regular, correcto. ¿Cuál es el verbo? Comentaré. Comentaré. Ujú. El que sigue. Regular. Irregular. 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 Regular. ¿Cuál es el verbo? Abrir. Ujú. Para eso hemos llevado nosotros morfología, porque nosotros le podemos dar conjugación. Abro, abrimos, abriremos, abrirán, etcétera, ¿no? El que sigue. Irregular. Irregular. Ujú. Irregular. Y el último, Irregular. irregular. Ujú. Recomiendo. Ahí está. Y por último, terminamos con las perífrasis verbales, lo que ya hemos hecho hace unos minutos. Es la unión de dos o más verbos que funcionan como núcleo del predicado. Consta de verbo auxiliar y un verbo principal, que está el verbo principal en infinitivo, participio y gerundio. ¿Ya? El verbo principal siempre tiene que estar en infinitivo, participio, gerundio.
En los casos en que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, solo el primero aparece en forma personal, como ella va a tener que trabajar el fin de semana. ¿Cuál es el verbo? Va a tener que trabajar. ¿Ya? Entonces, tenemos el verbo principal, que es un verbo en infinitivo. Tenemos también otro verbo auxiliar y tenemos el verbo auxiliar. Dentro de una perífrasis verbal, solamente va a haber un verbo principal, pero puede haber muchos verbos auxiliares, como lo tienen acá. Va a tener verbos auxiliares, trabajar, verbo principal. ¿Ya? Y todo ello es una perífrasis verbal. ¿Se entiende? A ponerle hasta en negrita ya. Perdón, Miss, ¿hay doble nexo? ¿Hay qué? Ah, ¿O sí, solo los nexos no hay ningún problema, porque los nexos son los que le van a dar concordancia a la perífrasis, ¿ah? Ah, ya, entonces solo puede haber tantos verbos en forma impersonal como desee, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados a tener el verbo, ¿ya? Vamos a ver acá. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sí? Mañana voy a trabajar. ¿Sí? Mañana voy a trabajar. ¿Cuál es el verbo principal? Trabajar. Correcto. Trabajar es tu verbo principal. ¿Cuál es tu verbo auxiliar? Voy. 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 Voy es tu verbo auxiliar. ¿Sí? Todo esto dentro de una perífrasis verbal. ¿Ya? Entonces, yo digo, voy es el verbo auxiliar. ¿Ya? Un ratito quiero quitarle la subrayado. Y trabajar es tu verbo principal. ¿Por qué? Porque está la cabeza. El nexo no tiene nada que ver. ¿Ok? Solamente te tienes que fijar en los verbos. Nada más. Ok, Miss, y en ese caso que ponía varios verbos o verboides en sí formas no personales, Ahora vamos a ¿cuál ver sería eso. el principal? ¿Ya? Ah, ¿Todos? espera. No, Ah, ok. solamente uno. Por ejemplo, ellos han dejado de trabajar, ¿no? En Gamarra. Vamos a darle contexto. Gamarra. ¿Ya? ¿Cuál es tu verbo? Han dejado. Han dejado de trabajar, ¿no? Han dejado de trabajar, correcto. Todo eso es tu verbo. ¿Cuál es tu verbo principal? Mejor. Trabajar es tu verbo principal, correcto. ¿Cuáles son tus verbos auxiliares? Han dejado. Y dejado. Han y el otro, De- Dejado. dejado. ¿Cuántos verbos auxiliares tengo? 2. 2. ¿Y cuántos verbos principales tengo? 1. 1. En una perífrasis verbal, yo puedo tener muchos verbos auxiliares, ¿ya? Pero solo puedo tener un verbo principal. ¿Se entiende? Verbo Sí, Miss, auxiliar, gracias. verbo auxiliar. ¿Ok? Nada más. Eso es todo. ¿Sí? Vamos a... acá tengo también... Ya, ahí está acá. Para que entiendan. Teníamos que haber sido avisados
con antelación. ¿No? Teníamos que haber sido avisados con antelación. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es tu verbo? Avisados. Ajá. Principal. ¿Cuáles son tus verbos auxiliares? Haber Bien. sido, Ujú. teníamos. Correcto. A ver si. ¿Cuántos verbos auxiliares tienes? 3. 3. ¿Cuántos verbos principales? 1. Ahí está. ¿Te das cuenta? Dentro de una perífrasis verbal solamente hay un verbo principal y todos los demás son verbos auxiliares. ¿Entendió? Sí, Miss, Sí, gracias. Ok, perfecto. Verbo auxiliar. Vamos a darle espacio. Verbo auxiliar. Verbo auxiliar y acá el verbo principal. Listo, se acabó. ¿Ya? En el Profesora, ejercicio, ¿solo va a haber un dime, principal? ¿Solo ¿cómo? debe haber un principal? Sí. En una perífrasis verbal, no te olvides que la perífrasis verbal funciona como un solo verbo. ¿Ok? No es que tú tienes 4 verbos. ¿Ah? Acá hay un verbo, nada más. Voy a ponerlo ahí. Un verbo. Una perífrasis verbal funciona como un verbo. Es como decir comprar, bailar, cantar, etc. Un verbo. Tú no tienes 4 verbos o no tienes 3 verbos. Tienes un solo verbo. Es como decir, mañana, voy a ponerlo mejor. Mañana trabajo. ¿Cuántos verbos tienes ahí? Un verbo. Nada más. ¿Ok? Y ahí tienes el verbo. Profesora, ¿y si hay un verboide que está en este infinitivo también es auxiliar? Los verboides pueden ser verbos principales o también cuando hay más verbos auxiliares también pueden estar los verboides. No hay ningún problema. Ay, profesora. Gracias. Entiendas es que el verbo principal siempre va a ser un verboide. Pero acá, como no hay una perífrasis, trabajo no es un verboide, ¿no? Es un verbo conjugado. ¿Ya? Pero es un verbo. Y las perífrasis verbales funcionan como un verbo. No puedes decirme, profesor, acá hay 4 verbos. No, no hay 4 verbos. Hay un solo verbo. Teníamos que haber sido avisados, es un verbo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profesora. Muy bien. Vayamos al último ejercicio donde me dice cuál de las siguientes oraciones hay perífrasis verbal. Ella ha subrayado los adjetivos de este texto. Sí. Sí hay. Ahí está, muy bien. Sí hay perífrasis verbal. Ponerlo en rojo mejor. Isabel desea comprar una casa en Chosica. No, no hay. Ay, No hay, muy bien, correcto. La que sigue, ellos solicitaron que les den permiso. Ya no hay. No, no hay. No hay tampoco, no quiero subrayar. Acá está. Control C. Entonces, acá en la A tenemos una perífrasis. Noelia pretende trabajar en esta empresa. no hay. No hay. Julia tiene que asistir a la asamblea. Sí, sí hay. Sí. Sí hay, correcto. Ahí está. Tiene que asistir. La que sigue. No hay. No hay. No hay. Ella sabe cómo resolver este problema.
¿Qué más? Él ha de participar en la campaña publicitaria. Sí. Sí hay. Ha de participar. Y el último, debes contestar correctamente las preguntas. No hay. ¿Ah? No hay. ¿Hay o no hay? No hay. Sí hay, chicos, sí hay. Debes contestar correctamente las preguntas. Uy, se me fue. Ya, entonces ahí tenemos la solución número 4. ¿Ok? Bien, vayamos entonces ahora a las preguntas, a las 4 preguntas que tenemos para el día de hoy, ¿no? Profesora, Dime, te escucho. disculpe, ¿por qué desea comprar nueva perífrasis? ¿Dónde? En ¿Por qué? Noruega. Porque no tienes dos verbos, pues. Tú deseas algo. ¿Qué cosa deseas? Tú deseas un carro, tú deseas una casa, tú deseas un auto, tú deseas algo. ¿Qué cosa deseas? En este caso, comprar. ¿Cuántos verbos tienes? 2 verbos. Lo que deseas y lo que vas a hacer, que en este caso es comprar. Es una oración compuesta. Una oración compuesta. Nada más. ¿Son como las yuxtapuestas, Miss? No, es como las subordinadas. Allá no es coordinante, entonces. Ah, ok. Exacto. Es una subordinada. Isabel desea. ¿Qué cosa desea? Comprar. Lo mismo ocurre. Ellos solicitaron que les den permiso. Tú solicitas algo. ¿Qué cosa solicitas? Que les den dé permiso. Exacto. Nada más. Hay 2 oraciones compuestas. Noelia pretende. ¿Qué cosa pretende? Trabajar. Tenemos 2 verbos. Tú pretendes algo. ¿Qué pretendes? Trabajar. Oraciones compuestas. Ella sabe. ¿Qué cosa sabe? Resolver. Cómo resolver problemas. Oraciones compuestas. Por eso no son perífrasis. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí, muy bien. Bien, chicos, terminamos entonces, ¿ya? Pero todo esto, ¿sí? Es un verbo, ¿no? Todo esto son verbos en oraciones compuestas, no te olvides, ¿ya? Bien, vayamos entonces a las 4 preguntas que tenemos para el día de hoy. Disculpen que no la había semana 11. Había descargado otra, pero no había descargado las preguntas. Acá estás. Tenemos acá la número 4, donde en la número 4 la clave es la letra D de dedo. ¿Ya? Apunten. 4D. No sé si puedo subrayarlo, creo que no. No le he descargado. Acá estás. 4D de dedo. Me nos ganó la hora ya. En la número 5, las clases de frase verbal, la clave es la E. ¿Ok? En la número 10, perífrasis verbal, la clave es la letra C de casa. ¿Ok? Y en la número 11, la clave es la letra E. Ahí está. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Las claves de los demás ejercicios. ¿Eso no le dan cuando van a la reunión? Por eso estaba indecisa. Ah. Sí, Miss. Claro, sí les dan, pero les Sí, digo. sí nos dan cuando le pedimos. Ajá. A ver, te doy. 1, la D de dedo. Ahí lo tienes. 2, la C de casa.
3 la E, 4 la D, 5 la E, 6 la D de dedo, 7 la C, 8 la D de dedo, 9 la E, 10 la C, 11 la E y la 12 es la B. ¿Ya? Gracias, profesora. Ok, chicos. Bien. Ha sido un gusto trabajar con ustedes el día de hoy, de verdad. ¿Sí? Y ya nos estaremos viendo la próxima semana.